Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Aceras y estaré con ustedes, esta vez no junto con Alejandro Martínez Ubieda, que está atendiendo otras responsabilidades. Nuestra invitada de hoy es Marta Tineo, cofundadora y coordinadora general de la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón. Y con Marta Tineo hablaremos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y particularmente sobre los presos políticos. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio, gracias por prestarle atención a este tema que para nosotros es tan importante. Marta, cuéntanos cómo nació y qué objetivos persigue tu organización Justicia, Encuentro y Perdón. Justicia, Encuentro y Perdón es una organización de víctimas que nace del dolor de una madre, Rosa Orozco, la madre de Geraldine Moreno, una de las jóvenes que fue asesinada en las manifestaciones del 2014 en Venezuela. Geraldine estaba en la puerta de su casa con un pito y una bandera y fue asesinada por funcionarios de la Guardia Nacional. Desde el mismo momento del asesinato de su hija, pues Rosa decidió emprender una cruzada por la justicia en el caso de su hija, pero rápidamente estábamos hablando de 2014, este ciclo terrible de represión que hubo en Venezuela, y claramente empezaron a identificarse otras víctimas. Ellas empezaron a agruparse para documentar y visibilizar sus casos y sobre todo pues para demandar justicia ante instancias nacionales e instancias internacionales. Y en ese recorrido, pues entro yo, soy abogada, defensora de derechos humanos, y empiezo a acompañar a ese grupo de víctimas, a documentar sus casos, a preparar, digamos, acciones de incidencia internacional. Y finalmente, en el año 2017, logramos fundar Justicia, Encuentro y Perdón. Los objetivos de la organización son las tres palabras que le dan nombre. Claramente procuramos justicia a favor de todas las víctimas, justicia y reparación, porque entendemos perfectamente que desde la impunidad no se puede reconstruir un país. Entonces, justicia, encuentro y perdón tiene por objetivos las tres palabras que le dan nombre. Claramente justicia, procuramos justicia a favor de las víctimas y reparación integral, porque claramente no puede reconstruirse un país desde la impunidad. La palabra encuentro tiene sentido porque también somos conscientes de que la crisis de derechos humanos que ha afrontado Venezuela en las últimas décadas tiene mucho que ver con el resquebramiento del tejido social, digamos, una política instaurada desde el odio, desde la revancha, desde el desconocimiento del otro, y en tanto permanentemente estamos realizando actividades que procuran justamente el restablecimiento del tejido social a través de talleres de formación ciudadana, a través de talleres de formación en materia de derechos humanos, porque además entendemos la importancia que tiene la participación ciudadana en la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. Y fundamentalmente la palabra perdón, que es transversal para nosotros. Hemos tenido la oportunidad de formarnos en la Escuela para el Perdón y la Reconciliación de la Fundación para la Reconciliación de Colombia, que atendió a las víctimas del conflicto armado. Y definitivamente decidimos tomar esa metodología para Venezuela. Esto del perdón no tiene nada que ver con impunidad, no tiene nada que ver con olvido, no tiene nada que ver con renunciar a la justicia. Tiene justamente que ver con esa necesidad de sanar heridas sociales y heridas personales que nos permitan reconstruirnos más allá de las diferencias. Esos son los objetivos fundamentales de nuestra organización. Mira, Marta, ¿y cuál es la situación hoy de los presos políticos en Venezuela? Es una situación verdaderamente dramática. Al día de hoy, según registros de nuestra organización, hay al menos 320 presos políticos en Venezuela, de ellos 18 mujeres. Y todos estos presos políticos han sido sometidos a torturas, son víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes, violación al debido proceso, al derecho a la defensa. Muchos de ellos están cumpliendo, una mayoría de los casos de presos políticos en Venezuela ni siquiera se ha realizado un juicio en el que se establezca su responsabilidad en la comisión de un hecho punible. Simplemente son detenidos en la mayoría de los casos a partir de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, de nuevo sometidos a torturas y se encuentran allí, perdiendo su vida cada día en una situación de total vulnerabilidad. Así que es una situación verdaderamente grave y nosotros como organización de víctimas pues no podemos sino, digamos, intentar todos los esfuerzos a favor de la liberación de los presos políticos de nuestro país. Mira, Marta, Justicia, Encuentro y Perdón, tu organización,
llevó a cabo el pasado 8 de marzo, con ocasión del Día de la Mujer, 3 actos simultáneos en Bogotá, San José de Costa Rica y Santiago de Chile, junto con otras organizaciones en esos países, para dar a conocer la situación de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Se trata de murales callejeros dando a conocer presas políticas que hay en esos 3 países, ¿no? Esta es una lucha de carácter continental. Sin duda debe ser así y es justamente el objetivo de esta campaña que estamos impulsando. Cuba Decide, una organización de derechos humanos cubana, Ser Humano, una organización nicaragüense, y Justicia, Encuentro y Perdón por Venezuela. Nuestras 3 organizaciones al día de hoy agrupan al menos 1.500 presos políticos. De ellos, 130 son mujeres. Entendimos que en nuestros países, lamentablemente, luego de muchos años de documentación, de denuncia, de visibilización de estos casos, no hemos logrado la liberación de los presos políticos. Entonces decidimos agruparnos bajo una campaña denominada Latinoamérica sin presos políticos, a través de la cual queremos incidir a toda la comunidad regional e internacional para que intercedan a favor de la liberación de los presos políticos. Entendemos que ningún país democrático, ningún país que se jacte de ser respetuoso de los derechos humanos, más allá del sistema político que tenga, más allá de la ideología política que siga, puede estar de acuerdo con que en Latinoamérica hayan al día de hoy al menos 1.500 presos políticos. Entonces decidimos hacer esta actividad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Realizamos 3 murales en San José de Costa Rica, en Bogotá de Colombia y en Santiago de Chile. En esos murales estamos exponiendo los rostros de 3 presas políticas, una venezolana, nicaragüense y cubana en cada ciudad, de tal manera de ponerle rostro a esta tragedia, que se entienda que además de esos 9 rostros que todos van a poder ver en estas calles, hay 130 mujeres, hay 1.500 presos políticos y definitivamente todos, desde una responsabilidad moral e histórica, debemos sensibilizarnos y debemos demandar la liberación de los presos políticos de Latinoamérica. Mira, Marta, y finalmente, ¿qué tan difícil resulta sostener en Venezuela el trabajo para protestar contra la prisión de mujeres y hombres por motivos políticos? Sumamente difícil, la verdad, y también por eso un poco salir fuera de Venezuela para poder transmitir este mensaje. Sabemos que en Venezuela desde hace años se ha instaurado un patrón de persecución por razones políticas, que en el transcurso de los años se ha ido agravando y al día de hoy los defensores de derechos humanos también estamos en esa lista de enemigos internos. Es bien sabido que nuestra labor ha sido criminalizada por las autoridades del Estado venezolano. Al día de hoy enfrentamos un proyecto de ley que ya fue aprobado en primera discusión, donde se pretende ilegalizar nuestro trabajo. Y con ello quiero ser enfática, no solamente se nos estaría afectando a los defensores de derechos humanos, que vale decir tenemos el derecho humano a defender derechos humanos, sino que sobre todo se estaría revictimizando a las personas que ya han sido víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, pues se les daría sin voz y sin espacios de asistencia, que en definitiva es la labor nuestra, la labor de los defensores. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Marta. Muchísimas gracias.